Uno de los hechos más claros de toda la historia de Kimetsu no Yaiba es la lucha que hay entre el bien y el mal, lucha que desde el primer capítulo se logra entrever de forma muy clara, como lo es el caso de vivir el día a día con un único villano o un único rival, en el caso de los espadachines. Por la noche siempre van a aparecer los dichosos demonios que son débiles, fuertes y de todo tipo. El punto es que por las noches estos seres malvados gobernarán en cualquier parte de Japón. Estos demonios aprovecharán todo su arsenal de habilidades para que la oscuridad les favorezca y poder hacer los estragos que ellos quieran, siendo los demonios el lado malvado y el lado bueno, por decirlo así. Están los cazadores de demonios, que más allá de ser espadachines, son personas del común que después de un inmenso entrenamiento logran obtener cierta habilidad para poder combatir con estos seres malvados, y aunque parezca un poco cliché la lucha entre el bien y el mal, resulta muy bien y aporta demasiado a la trama principal de la serie de Kimetsu no Yaiba. No por nada la serie ha logrado lo que hoy por hoy todos conocemos. Y bueno, este es un buen enfoque si me lo preguntan, ya que se exponen todos los puntos a desarrollarse en toda la historia. Y aquí es donde entra el prota. Este tuvo contacto directo con las dos partes. Primero, desgraciadamente, el prota, Tanjiro, perdió toda su familia en una sola noche, fruto de estragos desarrollados por los demonios. Y segundo, quiere acabar con todo el sufrimiento y a su vez quiere salvar el único ser querido que le quedó, su hermana. Por ello que emprende un camino para ser un cazador de demonios. A medida que avanzaba la historia se nos presentaba cada vez más planteamientos con relación a la idea de Tanjiro como espadachín o como cazador de demonios. La trama se expandió tanto que también involucró a dos compañeros de lucha que acompañarían al prota, un enfoque muy bueno si me lo preguntan, ya que el autor o la autora no solamente se enfocó en un solo punto, sino que también se dio paso a el desarrollo de personajes secundarios que acompañarían al protagonista de la historia. Arco tras arco de verdad se notaba un buen crecimiento por parte del protagonista, de verdad se notaba que el tipo iba de menos a más. Antes era débil, después no tanto, y a la larga iba teniendo fuerzas fruto de los múltiples combates y, por qué no, también el entrenamiento, porque se notaba que el protagonista quería ser fuerte y quería combatir y tener todas las capacidades necesarias para ganar cada una de las batallas, a pesar de que los seres humanos están en una gran desventaja si se refiere a una batalla contra los demonios. Pero los pocos que conforman el cuerpo de cazadores de demonios son unos buenos personajes que han entrenado toda su vida, y Tanjiro no es la excepción a este hecho. Tanjiro es el sinónimo de perseverancia en toda la historia. El tipo hacía maravillas con tal de ganar, hacía sacrificios con tal de ganar. Tanjiro llegó a un punto donde podía rivalizar con las lunas superiores, es decir, los demonios más altos que hay en la escala de poder de los villanos. De verdad, el arduo entrenamiento que había experimentado el prota daba sus frutos. Les plantaba cara a varios personajes, se notaba un buen crecimiento y esto es algo que se puede aplaudir, a pesar de que Kimetsu no Yaiba no es un shonen tan largo. Sí expuso sus puntos muy bien, la verdad. Y es aquí donde surge una pregunta: si Tanjiro era tan fuerte, entonces ¿por qué nunca fue más allá de solo ser fuerte? Y bueno, ¿qué es ir más allá? Y pues, si Tanjiro pertenece al cuerpo de cazadores de demonios, hay un escalón que supera a los demás, y es ser un pilar. ¿Qué son los pilares? Los pilares son los cazadores de demonios más poderosos, los que se han destacado por todas sus proezas. Y si me lo preguntan, Tanjiro estaba haciendo méritos para poder escalar, pero sinceramente la historia nunca dio pie a este desarrollo. Durante toda la historia Tanjiro se desarrolló como un simple cazador de demonios, cumplía sus misiones y cumplía con creces la verdad, pero nunca hubo un capítulo o alguna escena que de verdad se haya tomado el trabajo de, por lo menos, enaltecer todos los logros que había logrado el protagonista, o por lo menos darle la oportunidad de ascender. Esto es algo muy curioso, dando pie a la siguiente pregunta. Para responder a esta pregunta ni siquiera voy a dar tantas vueltas. Sí, la respuesta es clara y precisa. El protagonista Tanjiro merecía ser un pilar, y pues obviamente sí. Y bueno, esto es algo que siempre se va a dar, más exactamente en una historia de shonen de peleas, donde los distintos autores, los distintos mangakas van a querer resaltar su protagonista por encima de los demás, haciéndolo quizás más poderoso o haciendo ver un buen crecimiento de poder. Esto es algo muy común, al final de cuentas el protagonista es el que más tiene que resaltar, y es quizás el que más poderoso se tiene que volver, y ese es el caso de Kimetsu no Yaiba. En este punto específicamente, Kimetsu no Yaiba, al ser una historia quizás tal vez un poco corta, no se dio el tiempo necesario para desarrollar cada punto, pero a pesar de ser una historia corta, lo que sí se pudo desarrollar fue el crecimiento del poder que tuvo el protagonista, y esto se hizo muy bien, cosa que ya dije anteriormente, pero al final de cuentas no se tuvo cierta coherencia con lo que se quería.
Porque sí, la autora o el autor de la historia cada vez que podía hacía ver la evolución o hacía resaltar la evolución que experimentaba el protagonista, pero esto nunca se formalizó de forma concreta. No sé por qué el mangaka o la mangaka nunca se le ocurrió el llevar a su protagonista al siguiente nivel. Si por favor ya lo hacía enfrentar a lunas superiores, porque nunca se le pasó entonces por la mente hacerlo ascender. Los méritos los tenía, los logros también. Lo menos que tenía que hacer era convertir a Prota antes de la saga final en un pilar. Si esto se hubiera dado, créanme que la presencia del protagonista hubiera tenido más peso, hubiera tenido más liderazgo, más del que tuvo, porque sí, la idea de que Tanjiro fuera un cazador de demonios común y corriente que se enfrenta a la adversidad no es algo que me convenza del todo. No sé si esta era la imagen que quería dar el autor o autora con el protagonista, que al ser un simple cazador entre las filas pudo destacar por encima de los demás. En lo personal, esta idea no me la puede vender así como así. Creo que el protagonista recibió mucho, pero mucha evolución en su fuerza. Entonces, quiera o no quiera, al final se terminó destacando por encima de los demás. Dicho esto, tenía que tener algún reconocimiento. Lo logró y ya lo tenía, solo que le faltó como que más ganas por parte del autor o autora. Tanjiro mereció al final de cuentas ser un pilar, ya que si comparamos más exactamente con otros datos, se crea que cierta incoherencia con relación a la misma historia. Puesto que si se mira en los apartados cortos del manga, se confirma que Kyojuro se hizo pilar por matar a una segunda menguante, es decir, un demonio poderoso, pero no tanto. Y también se sabía que mató a una cuarta creciente, otro demonio también de buen rango. Entonces, si se trataba de combatir demonios de alto nivel, Tanjiro era el hombre, Tanjiro era la persona indicada. Aparte de que Tanjiro dominaba no una sino dos respiraciones y venció a Hatengu de paso, que es otro demonio de alto grado. En este caso las aspiraciones del protagonista pasan por otro punto de vista, y quizás no se relató del todo la historia donde Tanjiro quizás pudo haber ascendido, porque tal vez esto no era como que la trama principal a desarrollar, pero creo que eso al final de cuentas no le hacía daño a la historia, porque de verdad se hacía justo y necesario. Creo que no soy el único que piensa esto, que Tanjiro pudo haber sido un pilar, ya que este tipo tenía merecido el puesto desde hace mucho tiempo, ya que si me pongo a analizar, la historia se acaba en ese instante, porque desde el principio el protagonista destacó por tener una gran habilidad en el combate. Dicho esto, el prota tenía un crecimiento tan alto que desde menos de la mitad de la historia ya merecía ser considerado por lo menos para ser un pilar. Aparte, si se tienen ciertas condiciones para ser un pilar, que son condiciones no tan imposibles por decirlo así, esto nada más le da fuerza a mi idea de que el protagonista de la historia de Kimetsu no Yaiba pudo ser un pilar. Recordemos que el creador o creadora de la historia de Kimetsu no Yaiba era alguien inexperto hasta antes de la publicación de la historia. En pocas palabras, la historia de Kimetsu no Yaiba fue su primera experiencia con gran valor, o fue su primera serie exitosa dentro de la industria del manga. Entonces, esto da pie a muchos, pero muchos errores. Errores que a día de hoy, después de que el manga ha terminado, son de conocimiento común. La autora o autor ha destacado por muchas cosas, y entre ellas uno muy específico, que desgraciadamente es un aspecto negativo, y es el caso de que algunos momentos en algunos pasajes de la historia nunca supo cómo terminar de desarrollar o cómo terminar de cerrar muchas de las tramas más importantes, y esto es algo muy evidente. Obviamente se nota desde el primer capítulo, y es que Kimetsu no Yaiba no es el mejor shonen que se podría encontrar en el panorama actual. La genialidad de esta historia no pasa por ahí, por la historia, por muy curioso que parezca. Eso no quiere decir que la historia de Kimetsu no Yaiba sea una de las peores, porque tampoco es la idea que quiero dar, sino que la historia de Kimetsu no Yaiba no está tan pulida a comparación de otras series de su misma demografía o de su misma competencia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que el protagonista al final de cuentas no ha ascendido a un pilar? Pues una de las razones, o metiéndome un poco atrevidamente en la mente del creador o creadora de la historia, puede ser que simplemente se lo olvidó. Kimetsu no Yaiba como manga dejó en claro que la historia estaba pensada hace tiempo, más si se resalta hasta el cansancio la lucha entre el bien y el mal. Nunca se dio pie a otro villano o a otra circunstancia, sino más bien que si se elimina al líder de los demonios simplemente se acaba la historia. La historia en ningún momento se alargó tanto o cosas así por el estilo que ya son muy comunes dentro de la industria. Por el contrario, la o el creador tuvo fuerzas y fue firme, terminó la historia cuando quiso y cuando lo vio pertinente, ni un poco más ni un poco menos. Entonces, esto lo que da a entender es que de cierto modo la autora o autor de la historia de Kimetsu no Yaiba tenía cierta idea de cómo terminar su historia, tenía su inicio y tenía su final más o menos bien pensado, ¿no?
Kimetsu no Yaiba, a final de cuentas, al ser una historia tan corta, esto da a entender que muchas tramas pueden quedar abiertas, donde varios temas pueden quedar en el aire, y quizá la historia se olvidó de un punto importante con relación al protagonista, el cual es de que pudo haber ascendido. Esa es la única explicación que puedo llegar a encontrar del por qué el protagonista no ascendió a un pilar. Puede que simplemente al autor o autora se le olvidó. Ahora bien, ¿es algo malo de que el protagonista no haya ascendido a un rango mayor? Pues no. Como ya dije, la gracia y el atractivo de la serie de Kimetsu no Yaiba ni siquiera pasa por ahí, sino por otros elementos que cautivaron a cada uno de los espectadores. Pero hay que aceptar que todo este asunto deja un sinsabor por ver por qué no al protagonista en un puesto más allá de solo ser un cazador de demonios sin algún título en específico, porque ese es otro error. Y es que en Kimetsu no Yaiba casi nunca se desarrollaron muy bien los rangos que se pueden llegar a presentar en el cuerpo de cazadores de demonios. Sí se habló en una que otra ocasión, se intentó explicar al principio todo este tema de los rangos, pero después de un tiempo se olvidó completamente, dejando una imagen clarísima. Quizás esta no era la intención, pero la imagen que daba el cuerpo de cazadores de demonios era la siguiente: cazadores de demonios comunes y corrientes y los pilares, más nada. Como si los pilares fueran unos comandantes y los cazadores de demonios comunes y corrientes sus soldados. Más nada. Entonces, un poco de sinsentido, no lo voy a negar, pero también un poco de olvido de los elementos que a la final dejaron ver que el protagonista se convertía en un pilar. Muchas gracias por vernos, y suscríbete para más contenido. Este es tu servidor Uparela JM.